vamos a ver, lo que vamos a ver hoy es, esto es un poco, es parte de lo que se explicó en el video de limpieza de caracteres sucios, ¿sí? En Excel. Vamos a ver por encima algunas técnicas y algunas correcciones de datos interesantes que seguramente les pueden resultar útiles si trabajan mucho con copiado y pegado de datos y también con lo que es importación, ¿sí? de datos. Básicamente el video en sí trabaja con esta primera parte, que es de limpieza simplemente de datos con distintos métodos, ¿sí? Vamos a luego a abordar otras temáticas parecidas, pero en sí lo que es el video, les recomiendo que lo vean, es esta primera parte que está explicada bien en el video, que trabaja con lo que son espacios en sí, ¿sí? Espacios en Excel. Bueno, arrancamos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a explicar un poquito esto que se vio en el video. Fíjense que tenemos dos filas, ¿sí? O mejor dicho, tenemos un rango de datos en A1, H2, ¿sí? La primera fila tiene títulos, ¿sí? A modo ilustrativo. Están coloreados por temática, ¿sí? Vamos a ver tres métodos distintos de limpieza de caracteres sucios, ¿sí? En este caso lo que son espacios. Fíjense que la celda A2 contiene un valor que yo había copiado, ¿sí? No me acuerdo si era de internet o de otra base. Y fíjense que este valor, así como lo vemos, parece que tiene 5 caracteres, ¿sí? AB001. Pero fíjense que si yo lo selecciono, van a ver que hay como un espacio adelante. No sé si lo alcanzan a ver, que yo lo puedo sombrear, ¿sí? Viene incluido un espacio, ¿sí? ¿Cómo vamos a corroborar que hay un espacio ahí? Vamos a utilizar una celda de control, que van a ser las celdas B, D, F y H. Ven que dice control, ¿sí? Vamos a utilizar la función largo, ¿sí? La función largo, recuerden que lo que hace es devolver el número de caracteres, ¿sí? Que contiene una celda. Fíjense que si yo aplico la función largo a la celda A2, que contiene ese dato que yo copié de internet, ¿sí? Fíjense que me devuelve 6 caracteres. Y ustedes en principio lo que pueden ver es que AB001 son 5, ¿sí? ¿Qué sucede? Que me está contabilizando ese carácter extraño que hay al principio, que es un espacio, ¿sí? Que a veces, muchas veces, cuando copiamos datos, ¿sí? De internet o de otras fuentes o importamos datos, vieron que aparecen con datos como datos extraños, como jeroglíficos o códigos o codificaciones en otros formatos como HTML, que vamos a ver más adelante, o mismo espacios o caracteres raros. Bueno, ¿qué sucede? Esos caracteres, ¿sí? A veces son fáciles de identificar, ¿sí? Pero a veces no. Fíjense, la primera forma básica de remoción de caracteres extraños cuando son, por ejemplo, espacios, es, sobre todo cuando son espacios, es la función espacios, ¿sí? Así de simple como suena. Si colocamos la función espacio y aplicamos a la celda, ¿sí? Fíjense que lo que debería suceder es que me devuelve la celda, ¿sí? Con la eliminación de todos los espacios que haya dentro de la celda, ¿sí? Ahora bien, veamos algo interesante. Si yo, por ejemplo, aplico un control a esta celda, ¿sí? Vamos a ver largo. ¿Qué debería suceder? ¿Sí? Que nos devuelva 5 caracteres, ¿sí? Que sería lo correcto por habernos eliminado ese espacio. Ahora bien, fíjense qué sucede. O nos devuelve 6 caracteres, ¿sí? Entonces, a ver, denme un segundo. Entonces, ¿qué pasaría aquí? El carácter de espacio, ¿sí? No está siendo borrado por la función espacios, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque ese espacio, ¿sí? Que vemos aquí adelante, no es un carácter de espacio tal como Excel define al espacio. A ver, ¿cómo entendemos esto? Lo que sucede es que ese espacio no es el espacio común de Excel, ¿sí? Sino que es un espacio que es como un carácter similar al espacio, en base a lo que es la codificación de códigos ASCII. ¿Qué son los códigos ASCII? La sigla es ASCII. La codificación ASCII es un lenguaje, ¿sí? O un sistema de codificación de caracteres que lo que hace es que, digamos, utiliza las computadoras para poder representar cada carácter de forma numérica. Fíjense, yo acá abajo tengo una hoja ya preparada con mucho de lo que son los caracteres ASCII. Fíjense, el carácter 32 dentro de la codificación ASCII representa el espacio, ¿sí? Pero lo que nosotros copiamos de fuentes externas, cuando lo pegamos, no se configura como un carácter 32, sino que se configura como un carácter 160. Fíjense que acá aparece un espacio en el carácter 160, ¿sí? Que es como, digamos, trataría de simular lo que es un espacio, pero no es un espacio, es un carácter similar al espacio. Por eso es que la función espacios no lo detecta y no lo puede remover. En ese caso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es
trabajar sobre ese carácter específico y no sobre lo que es un espacio digamos, común de Excel, que sería el carácter 32, ¿sí? Bien hablado hablando de caracteres. Entonces, para remover ese espacio extraño, ¿sí? Tenemos que aplicar una fórmula que es la siguiente. Fíjense, vamos a sustituir, ¿sí? Sobre la celda original, ¿sí? ¿Y qué vamos a sustituir? El carácter, ¿sí? Ahora les explico. 160, que es la codificación que vimos de ese carácter que es similar a un espacio, ¿sí? Y como texto nuevo, es decir, que vamos a reemplazar por ese carácter del 160, vamos a configurar dos comillas, que simboliza un espacio vacío, es decir, que nos va a quitar ese espacio o esa especie de espacio que aparece en la celda, ¿sí? Fíjense, ahí nos aparece de nuevo la expresión con los caracteres que necesitamos. Y si ahora hacemos un control de esa celda, fíjense que nos devuelve 5 caracteres, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está removiendo ese espacio que es un carácter distinto al espacio común en Excel, ¿sí? Entonces recuerden, si son espacios comunes, simplemente con la función espacios lo vamos a poder remover. Si son espacios configurados como otro carácter, ¿sí? Van a tener que utilizar una función como esta, que es sustituir el carácter por un valor de espacio. Luego lo que podemos hacer es esta celda la copia, ¿sí? Por ejemplo, acá abajo la pegamos como valor, ¿sí? Y ya tenemos el valor, ¿sí? Simplemente ya no referenciado, o sea, no es una referencia, ¿sí? Con una función, sino que es un valor absoluto. Y podemos trabajar con ese valor ya como si fuera copiado, ¿sí? Pero sin el espacio innecesario, ¿sí? Bueno, esto cuando aparece aquí es porque nos dice como que hay una fórmula incoherente, pero no es este caso. Así que podemos omitir el error porque está bien lo que estamos configurando ahora. Bueno. Vamos a ver una última forma, ¿sí? de editar este espacio, que es una forma más arbitraria, que es directamente aplicando una fórmula que elimine de forma arbitraria el primer carácter de la celda, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que el primer carácter en sí es un espacio o es un carácter que no queremos, ¿sí? Podemos utilizar una fórmula específica que lo elimine, ¿sí? Entonces, fíjense. Fíjense que en este caso vamos a utilizar la siguiente expresión. Y ahora les explico qué es lo que estamos haciendo. Utilizamos la función derecha, ¿sí? Aplicamos sobre la celda objetivo. Colocamos la función largo, ¿sí? Luego abrimos a otra función derecha, a otra referencia a la celda, a otro largo, ¿sí? A otra referencia a la celda, ¿sí? Acá colocamos un -1, que ahora les explico cómo trabaja esto. Y cerramos la expresión, ¿sí? Si la he puesto bien, esto lo que debería darnos es la misma expresión, pero si ahora le aplicamos un control, vamos a ver si efectivamente nos eliminó el carácter innecesario de ese espacio al principio, y perfectamente nos da 5, ¿sí? Eliminamos esto, nos da 5 de que correctamente también nos removió ese espacio, ¿sí? Esta es una forma más arbitraria, ¿sí? De eliminar ese espacio. Fíjense que no está analizando si hay un espacio y lo borra, sino que directamente borra lo que hay como primer carácter. O sea, acá hay que tener más cuidado porque si, por ejemplo, esto lo aplicamos a un rango, ¿sí? Por ejemplo, de columna, y arrastramos esta fórmula, y no todas las celdas tienen solamente un espacio innecesario, sino que puede haber más de un espacio innecesario al principio, podemos generar un problema acá porque nos va a borrar sin considerar si hay celdas que necesitamos o no borrar ese lugar, ¿sí? Si todas las celdas son iguales, si todas tienen el mismo espacio al principio que necesitamos borrar, sí podemos aplicar también este método arbitrario, ¿sí? Bueno, les quiero explicar algo sobre esta fórmula. ¿Sí? Esta función trabaja sobre, fíjense, sobre la derecha de la celda, ¿sí? Y nos borra o sea, lo que hace básicamente es detectar el espacio, ¿sí? Y nos devuelve todo el contenido que está del lado derecho de la celda a partir del espacio encontrado, ¿sí? ¿Qué sucede? Si por ejemplo tuviésemos por ejemplo, si el espacio o el carácter innecesario está al final, ¿sí? Simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿sí? Esa celda, esa función, las dos instancias de la función derecha por la función izquierda. Entonces lo que vamos a lograr es que nos borre el primer carácter, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer una prueba rápida. Si yo pongo acá izquierda y acá también pongo izquierda, fíjense que lo que nos va a borrar es el 1. Y nos va a dejar el espacio adelante. Cuenta 5 caracteres porque está contando el espacio y los 4 caracteres sin contar el 1, ¿sí? Ahora bien,
De otra forma, si lo que necesitamos es remover más de un carácter, ¿sí? Porque por ejemplo en este caso removemos el espacio, pero supongamos que tenemos que remover arbitrariamente los dos primeros caracteres, es decir, el espacio y la letra A en este caso. Lo que tenemos que cambiar es este valor, ¿sí? De -1 de numeración de caracteres al final de la expresión, lo cambiamos por 2. Entonces lo que nos va a borrar es el espacio y la A y nos va a dejar con 4 caracteres que son B001. Fíjense, ¿sí? Ahí nos deja con B001 y cuenta 4 caracteres, ¿sí? Recuerden entonces, ¿sí? de esas dos truquitos para evaluar qué tipo de eliminación de caracteres necesitamos. Si es por la derecha, si es por la izquierda y qué cantidad de caracteres necesitamos remover de cada lado, ¿sí? Bueno, continuamos. Vamos a guardar. Acá, bueno, lo que les quiero mostrar un poquito rápidamente es la diferencia entre dos funciones, sí, que vamos a ver más adelante en otros apartados del entrenador de funciones, ¿sí? Pero les quiero mostrar un poquito, les quiero anticipar cómo funcionan las funciones carácter y código. Fíjense, la función carácter, vamos a buscar la definición, fíjense que dice, devuelve un carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres establecido en su PC, que sería este código del que hablamos antes, así, ¿sí? Y la función código, al revés, lo que hace es devuelve el número de código del primer carácter del texto de juego de caracteres usados por su PC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a basarnos en un código, por ejemplo, miren, vamos a buscar el código, el carácter 82 debería ser la R, ¿sí? Entonces, si yo aquí coloco carácter 82, ¿sí? Fíjense que lo que sucede es que nos devuelve la R. ¿Por qué? Porque busca el carácter 82 en la codificación, así nos devuelve la letra que representa, ¿sí? En nuestro idioma. Recuerden que las letras son nuestros idiomas, o mejor dicho, el último carácter es nuestro idioma, y la codificación en ASCII que está adelante es lo que entiende la computadora, ¿sí? Entonces, si colocamos carácter 82, nos va a devolver la letra o el carácter que representa esa codificación 82 dentro del lenguaje ASCII, ¿sí? Código es al revés. Si yo coloco la función código y le digo que me diga qué código representa la letra R, nos va a traer el código 82, ¿sí? Es decir, que trabajan de forma, digamos, contraria, ¿sí? Código nos devuelve la codificación para un carácter determinado y la función carácter nos devuelve para una codificación específica el carácter que necesitamos, ¿sí? Esto es un poco cómo trabajan las dos funciones de carácter y código que están mutuamente vinculadas, ¿sí? Bueno, esto un poquito para que entiendan también cómo trabaja esta función de sustituir carácter, ¿sí? Carácter 160, acá lo que está haciendo es traernos ese valor que representa el carácter 160, que es, fíjense, recuerden, es este espacio, ¿sí? Que aparece aquí, que es un espacio que a veces es el espacio famoso que se copia de internet o de importación de datos, que muchos dicen, pero ¿por qué? Si es un espacio y no me lo está removiendo la función espacios. Porque no es el espacio codificado como carácter 32, que es el que interpreta Excel como espacio, sino que es un espacio distinto, ¿sí? que codifica la máquina. Entonces no funciona la función espacios para removerlo, sino que tenemos que específicamente pedirle que nos remueva ese carácter dentro de la sintaxis de la función, ¿sí? O recuerden también que se puede de forma arbitraria cortar directamente los caracteres que necesitemos, siempre y cuando y analizando previamente si se puede hacer eso o no, porque recuerden que si es un rango amplio de datos y vamos a arrastrar esa función, necesitamos comprobar que todas las celdas tengan la misma cantidad de caracteres, que los mismos caracteres necesitamos que sean eliminados, ¿sí? Es decir, que sea homogeneizado el tema de los datos de origen, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno, acá fíjense que yo lo que les puse acá para demostrarles es que fíjense que acá hay un espacio, se lo sombreo para que lo vean, que es el famoso espacio en Excel. Y acá es el carácter similar, que es el carácter 160. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos espacios distintos? Fíjense, si yo coloco la función carácter, ¿sí? Y le digo que me diga a qué carácter representa esto, ¿sí? Disculpen, si le digo que me diga a qué código representa este valor, ¿sí? Fíjense que me va a devolver el código 32, ¿sí? Y si le digo que me diga a qué carácter representa este espacio, fíjense que me devuelve 160, que son las dos codificaciones en ASCII que vimos anteriormente, ¿sí? Fíjense que en este caso vemos que parece un mismo espacio, ¿sí? Que es simplemente un espacio, pero fíjense que son dos cosas distintas, ¿sí? Uno es el espacio común de Excel, codificado como carácter 32, y otro es el carácter 160, que es un carácter engañoso que muchas veces trae problemas en la importación de datos, ¿sí? Bueno, acá cerramos un poco lo que es la parte de espacios, ¿sí? Bueno,
¿Qué otro tipo de datos podemos importar de otras fuentes, sobre todo de internet? Muchas veces cuando copiamos textos, sí, que vienen por ejemplo de páginas web, cuando lo pegamos a Excel, ¿sí? Simplemente como datos pegados, fíjense que nos arrastra como una codificación que casi siempre comienza con el símbolo ampersand, ¿sí? Y hay como, unos caracteres que son como ilegibles, ¿sí? Disculpen. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Esto es codificación en HTML. ¿Sí? Fíjense que esta expresión, ampersand aacute, punto y coma, es la expresión para lo que es la letra A con acento. Fíjense que eacute es con E, es la E con acento, iacute la I, la O es con O, la U es con U. Después tenemos otras distintas, ¿sí? Que son las comillas o distintos valores, la ñ es n tilde, o el numeral 39, que sería también una comilla, ¿sí? Esto es alguna de las codificaciones en HTML que podemos arrastrar cuando hacemos una importación de datos, ¿sí? Y que muchas veces no queremos, sí, que nos aparezcan. Entonces queremos cambiarlo al valor que corresponda. En este caso, fíjense cómo trabaja esto. Si yo, por ejemplo, sé que esto es la letra A, ¿sí? A con acento. Esto en realidad, esta codificación la pueden buscar en internet, ¿sí? Si no, después les voy a compartir de dónde lo pueden obtener. Una vez que sepamos que esto representa la letra A, ¿sí? Con tilde, fíjese que si vamos a códigos ASCII, déjenme una cosa, sí, si vamos a código ASCII y vamos a la letra, al carácter 225, ¿sí? Fíjense que es la letra A con tilde, es decir, que la codificación que podemos implementar para que nos cambie esa codificación a la letra A con tilde es el carácter 225, ¿sí? Recuerden este número, 225. Entonces, si vamos a aplicar una función, podemos de la misma manera como aplicamos acá con la función de sustituir y carácter, ¿sí? Que es el segundo método que vimos acá, pero en vez de reemplazar un espacio, lo que reemplazamos, fíjense que es sobre el texto original, la expresión, que es la codificación que queremos cambiar, ¿sí? Y el texto nuevo le aplicamos el carácter 2225, ¿sí? Que sería el carácter A con tilde. También podríamos colocar directamente el carácter, pero acá lo que quería mostrarles es un poco cómo podemos trabajar con codificación de caracteres, ¿sí? Que también funciona de la misma manera que colocar el texto, que colocar el valor directamente. Colocamos carácter 225, ¿sí? Esto ya lo interpreta Excel como que es la letra A con tilde, ¿sí? Y así nos devuelve, fíjense, nos va a sustituir la parte que tenga ese código con la letra A, ¿sí? Acá tenemos aplicado lo mismo con las distintas celdas. Fíjense que lo que va cambiando es el carácter. A medida que voy bajando, fíjense que lo único que cambia es el carácter y obviamente, bueno, la expresión del código HTML, ¿sí? Con los distintos caracteres que necesitamos para cambiar ese valor, ¿sí? Siempre basándose en la codificación de códigos ASCII, ¿sí? Bueno, veamos ahora, acá les dejé para mostrarles cómo podemos hacer un anidado, ¿sí? de distintas funciones. O podemos hacer basándonos en esto, lo que podemos hacer es una mega fórmula para que nos sustituya de un solo tirón todas las... Si por ejemplo tenemos un texto con todos estos códigos en la misma celda, ¿sí? Vamos a hacer una función para que nos englobe todas las funciones de sustituir, para que lo cambie todo de una y no tengamos que ir haciendo de a poquito, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un anidado de 2, ¿sí? Para obviamente por un tema de tiempos no vamos a hacer más anidados, pero básicamente para que entiendan cómo es el proceso y después pueden agregar capas de anidado a medida que vayan incluyendo distintos códigos, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que queremos cambiar es, fíjense que en el texto original tenemos aacute y eacute, es decir, queremos que diga esto, que la parte de acute diga A con tilde y la otra E con tilde, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar primero la expresión que tenemos en A, ¿sí? La que tenemos en la codificación de la tilde común. Vamos a pegarlo, vamos a arrastrar, ¿sí? a la celda que tenemos acá, ¿sí? Y si yo le doy ahora Enter, fíjense que lo que hace es, fíjense, texto con, y nos cambia la tilde, pero nos queda todavía el eacute, ¿sí? Esto porque todavía no hicimos el anidado con la otra función para que nos reemplace eacute con el tilde net, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá, fíjense, es, vamos a copiar de la función E, vamos a copiar la parte de la expresión, ¿sí? Hasta el anteúltimo paréntesis, esto lo copiamos, ¿sí? Copiar. Y vamos a pararnos acá, en la celda que tenemos con la construcción de la función sustituir, nos paramos después del igual y vamos a anidar una nueva función de sustituir dentro de esa función. Entonces colocamos sustituir, ¿sí? Abrimos una nueva expresión de fórmula, nos paramos al final, ¿sí? Es decir, dejamos todo como está, colocamos punto y coma para separar
esa expresión que ya está terminada y agregamos la nueva expresión, ¿sí? Fíjense, cerramos. Y fíjense que en este caso tenemos dos anidados de función sustituir basándonos en la misma celda de referencia de NEA14, que es esta, ¿sí? La que tenemos el código doble. Y tenemos las dos definiciones de caracteres que necesitamos reemplazar. 225 que es para K con tilde y 233 que es para E con tilde, ¿sí? Le damos a Enter y fíjense que así tenemos un anidado, ¿sí? Combinado de dos funciones para reemplazar dos codificaciones en HTML. De la misma manera podríamos seguir continuando y ir ampliando, ¿sí? El anidado para ir incluyendo las distintas codificaciones de los otros valores, ¿sí? Siempre de la misma manera, copiando, ¿sí? La parte de la expresión, ¿sí? Posterior a la definición de cuál es el texto a sustituir. Nos paramos en la celda de resultado, agregamos otra función de sustituir después del igual, abrimos paréntesis, punto y coma al final, agregamos lo copiado, lo pegamos, cerramos paréntesis y lo agregamos. Y así vamos a tener una función anidada de la cantidad de codificaciones que queramos definir de un solo tirón, ¿sí? Bueno, y por último, ¿sí? Y con esto ya vamos a ir terminando. Vamos a ver un poquito porque acá lo que vimos anteriormente es la función sustituir, ¿sí? Pero yo les quiero mostrar qué diferencias hay entre la función sustituir y reemplazar, que muchas veces no se conoce la diferencia, que son funciones similares, ¿sí? Pero que tienen una diferencia importante que va a poder, digamos, una vez que la conozcamos vamos a saber cuál nos conviene utilizar en función de lo que tengamos como celda original de datos a trabajar, ¿sí? Fíjense, ahora les digo. Fíjense, en este caso tenemos una celda original que dice el coche es de color rojo, ¿sí? Y lo que queremos es que nos diga, queremos reemplazar la palabra la palabra rojo por azul. Es decir, que queremos que diga el coche es de color azul, ¿sí? Así de simple como suena. Entonces, la función reemplazar, ¿sí? Fíjense que lo que hace es, primero, define un texto original, ¿sí? Que es la celda. Luego define una numeración inicial, es decir, que va a pararse en algún lugar de la celda, siempre contando de izquierda a derecha. En este caso, como queremos cambiar la palabra rojo por azul, nos vamos a parar en el carácter 22, contando de izquierda a derecha dentro de la celda, que sería la primera letra R, ¿sí? Entonces la numeración inicial es 22, es decir que el carácter número 22, que es la R, es donde iniciaría el reemplazo, ¿sí? Luego el siguiente argumento define la numeración, el número de caracteres que necesitamos definir. Rojo tiene 4 caracteres, entonces necesitamos reemplazar 4 caracteres a partir de la primera R de rojo, ¿sí? Y por último, el texto nuevo que necesitamos reemplazar. Entonces fíjense, reemplazamos la celda original a partir del valor del carácter 22, de ahí 4 caracteres en adelante hacia la derecha y con la expresión azul. Entonces si le damos Enter, fíjense que nos devuelve el coche es de color azul, ¿sí? Entonces, la función reemplazar se basa, ¿sí? En una ubicación específica dentro de la celda. Recuerden eso. Ahora bien, ¿cómo funciona la función sustituir? La función sustituir es más versátil en el sentido de que simplemente tenemos que definir el texto original, ¿sí? Primero la celda de referencia, y luego definimos cuál es el texto original independientemente de la ubicación y de la cantidad de caracteres, fíjense, y luego el texto nuevo. Es decir, sustituir de la celda original la expresión rojo por azul. Fíjense que a golpe de vista parece más fácil, ¿sí? Entonces va a buscar dentro de la celda donde está la palabra rojo y nos va a devolver, la va a cambiar por azul, ¿sí? Entonces, si necesitamos basarnos en un momento específico de la celda, esto puede suceder si por ejemplo estamos trabajando con fórmulas y tenemos un resultado de una expresión de fórmula que va a ser siempre en la misma posición. Podemos utilizar la función reemplazar. Ahora, si lo que necesitamos es algo más genérico, ¿sí? Y que nos busque dentro de la celda una palabra o contenido o unos caracteres y que los reemplace por otros, utilizamos la función sustituir. Recuerden, por ejemplo, vamos a ver algunas diferencias entre las dos. Que para el caso de reemplazar, ¿sí? Si reemplazamos 4 caracteres, los caracteres del texto nuevo tienen que tener también 4 caracteres, ¿sí? Tienen que tener la misma cantidad de reemplazo. En cambio, la función sustituir, podemos cambiar rojo por cualquier expresión y distintas cantidades de caracteres. Yo puedo, por ejemplo, rojo por azulado, por ejemplo. Disculpen, azulado. Y fíjense que el coche de color azulado lo va a cambiar, ¿sí? Es decir, que la función sustituir no solo permite
una búsqueda más versátil dentro de la celda, ¿sí? Sino que además te permite reemplazar la expresión por una otra expresión indistintamente en cantidad de caracteres, ¿sí? En cambio, la función reemplazar es más estricta en ese sentido, ¿sí? Otro beneficio de la función sustituir es que, si se fijarán, nosotros completamos 3 caracteres, pero hay un carácter final que es opcional, que es el número de repeticiones. ¿Qué significa esto? Que mientras que en la función reemplazar nosotros definimos una ubicación, una cantidad de caracteres y una expresión a cambiar, siempre va a cambiar una sola expresión dentro de la celda, ¿se entiende? Si nosotros, por ejemplo, en la celda original tuviésemos el color es de color rojo, vamos a ponerlo 2 veces, fíjense. ¿Qué pasa? Fíjense, acá lo estamos viendo. La función reemplazar busca una ubicación específica de carácter, que es el 22, y nos cambia esos 4 caracteres únicamente. No va a analizar íntegramente la celda para ver si hay otras expresiones de la palabra rojo para cambiarlas, ¿sí? Por azul. En cambio, la función sustituir, fíjense qué sucedió. Nos cambió también la otra expresión de azul, ¿sí? En cambio, la de reemplazar no. Esto porque sustituir rojo por azul en la función sustituir nos va a cambiar todas las instancias de rojo por azul. A menos que utilicemos el argumento opcional de número de repeticiones, que nos va a indicar de izquierda a derecha, ¿sí? En qué posicionamiento, o sea, qué número de repetición, o sea, qué n de repetición queremos que cambie ese valor rojo por azul, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos que nos cambie solamente la segunda expresión de rojo, ¿sí? Vamos a colocar como argumento opcional de número de repeticiones, fíjense, el valor 2. Entonces, con esto vamos a lograr que nos cambie la segunda instancia de rojo por azul, pero la primera la deja igual, fíjense. ¿Ven? El coloche es de color rojo, azul. Es decir, nos cambió la segunda instancia, pero no la primera. Si queremos que nos cambie la primera, vamos a colocar 1, ¿sí? Y nos va a colocar la primera instancia azul y la segunda nos va a dejar como está, ¿sí? Si queremos que nos cambie todas, simplemente omitimos, ¿sí?, el argumento opcional de número de repeticiones y nos va a cambiar todas las instancias de esa palabra por la palabra nueva, ¿sí? Así que bueno, con esto fíjense, porque a veces conviene utilizar una u otra, ¿sí?, indistintamente en función de qué tipo de dato original tengamos y qué tipo de dato necesitemos modificar, ¿sí? La función sustituir es más versátil, ¿sí? Permite hacer una búsqueda dentro de la celda, y la función reemplazar es más estricta, es más fija, ¿sí? Pero que no significa que digamos que no sea útil. Hay muchas veces que es mejor reemplazar fijamente a partir de un número de caracteres que buscar dentro de la celda por ahí, porque tenemos distintas expresiones o referencias con otras funciones que pueden digamos, complicar las referencias, como la función indirecto, o desref y demás. Pero no nos vamos a ahondar en eso ahora. Simplemente con que entiendan que la función reemplazar y sustituir tienen esas ventajas y desventajas, ¿sí? Una es más fija, la otra es más versátil, pero muchas veces podemos utilizar una u otra en función de lo que es la celda original, ¿sí?